Bienvenidos a The Debate, nuestro espacio de análisis profundo donde las ideas se ponen a prueba. Hoy tenemos un texto fascinante. Imagina la siguiente escena. Los académicos y moralistas más educados de una nación viajan kilómetros, desde el centro mismo del poder religioso, solo para ser confrontados y humillados públicamente. Y apenas unas horas después, fíjate, una mujer extranjera recibe el mayor elogio registrado en la historia. Exacto, proveniente de un pueblo históricamente odiado además. Y eso es exactamente lo que ocurre en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Es como un espejo de doble fondo, ¿no crees? Por un lado, la élite religiosa se mira en él y, solo logra ver su propia rectitud superficial, su limpieza externa. Sí, su currículum impecable. Ajá. Pero esta mujer marginada ve a través del cristal directamente hacia la misericordia que hay del otro lado. Y esa ironía, es la que te deja pensando por días. Totalmente. Y esa tensión es justamente lo que nos trae aquí. La pregunta central que vamos a debatir hoy sobre Mateo 15 es la siguiente. ¿Cuál es el mensaje fundamental de este pasaje? ¿Es principalmente un diagnóstico devastador de la corrupción del corazón humano y nuestra total incapacidad moral? ¿O es, en su núcleo, un manifiesto sobre la gracia inmerecida que rompe las fronteras étnicas y religiosas? Un debate intenso, sin duda. Así es. Y yo argumento que el peso del texto recae sobre lo primero. Desde mi perspectiva, los versículos del 8 al 19 son una autopsia clínica. Una autopsia, wow. Es una palabra fuerte. Pero es real. Nos demuestran que estamos completamente incapacitados para justificarnos a nosotros mismos mediante rituales. La religión que se enfoca en lo externo es inútil, porque fíjate, nuestra naturaleza está fundamentalmente rota desde la raíz. A ver, comprendo que veas el diagnóstico como lo central, pero yo argumento que esa autopsia de la que hablas es solo la preparación del terreno. ¿Solo la preparación? Sí, porque el verdadero clímax del pasaje está en la historia de la mujer cananea, en los versículos 22 al 28. Es ahí donde el texto cobra vida, demostrando que la misericordia divina rompe cualquier barrera geopolítica o religiosa. Ya veo por dónde vas. Es la gracia irrumpiendo a favor del que no tiene absolutamente ningún derecho a reclamarla. Ese es el verdadero mensaje de Mateo 15. Bueno, esa es precisamente la dicotomía que vamos a desempacar hoy. Y antes de sumergirnos en los detalles exegéticos, quiero lanzar un desafío a nuestra audiencia. Porque a todos nos fascina leer este capítulo y, seamos honestos, posicionarnos instintivamente como los héroes. Jaja, claro, es el instinto natural del lector. Nos encanta pensar que somos esa mujer cananea, ¿no? Con una fe inquebrantable frente a la adversidad. Sí, pero seamos realistas. En el día a día, cuando las cosas no salen como queremos, nos parecemos peligrosamente más a los fariseos. Uy, totalmente de acuerdo. Nos obsesionamos con lavar nuestra imagen por fuera, con aparentar que tenemos todo bajo control, mientras por dentro, lidiamos con un caos absoluto. Es una ironía dolorosa. ¿Bien que se porta? ¿O la mujer que sabe que no merece nada? Sean brutalmente honestos. Va a ser muy interesante leer esas respuestas, ¿eh? Pero bueno, entremos al texto duro. Quiero explicar por qué sostengo que el enfoque principal es la bancarrota de nuestra naturaleza. Adelante, te escucho. Observa cómo empieza el capítulo. Los fariseos y escribas hacen un viaje larguísimo, desde Jerusalén hasta Galilea. Y como dije, no es un viaje de turismo. Vienen específicamente a investigar a Jesús. A buscarle errores, básicamente. Exacto. ¿Y cuál es su gran acusación? Que los discípulos comen pan con las manos impuras. Ahora, es crucial entender el mecanismo de esto. No estaban preocupados por la higiene, ¿sabes? Ni por los gérmenes ni la salud pública. Claro, no era una cuestión médica. Para nada. Estaban defendiendo la tradición de los ancianos. Este era un sistema complejísimo de reglas humanas que dictaba que, si habías caminado por el mercado y, rozado a un gentil o algo impuro, tenías que lavarte las manos de una forma muy específica para ser aceptable ante Dios. Era un marcador de estatus social y religioso. Una forma de decir, nosotros somos los puros. El resto del mundo está irremediablemente contaminado. Precisamente. Y la respuesta de Jesús desmantela por completo todo su sistema de falsa piedad. Le cita al profeta Isaías diciendo, «Este pueblo,
De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una condena durísima. Durísima. Y luego lanza la tesis central en el versículo 18. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso es lo que contamina al hombre. Jesús hace una lista negra terrible. Sí, menciona homicidios, adulterios, falsos testimonios. Exacto. Y mi punto aquí es que Jesús está estableciendo que el problema de la humanidad no es el ambiente, no es lo que tocamos, ni es la falta de rituales. El problema es inherente a nosotros. Nacemos con una fábrica de rebelión en el pecho. Ujú. Entiendo tu punto sobre la depravación. Los fariseos intentaban usar agua física para limpiar un problema moral y espiritual. Por eso sostengo que el texto es un golpe directo al orgullo humano. No puedes salvarte a ti mismo, porque tu propio corazón es el que te condena. A ver, tu análisis del diagnóstico es sólido, no te lo voy a negar. Pero te detienes justo antes de llegar a la cura. ¿Tú crees? Sí, porque un médico que te dice que tienes una enfermedad terminal y luego, bueno, se va de la habitación sin más, no te ha dado la historia completa. Fíjate en la transición geográfica del texto, porque los lugares en las escrituras nunca son accidentales. Eso es cierto. El contexto geográfico importa. Muchísimo. Inmediatamente después de esta confrontación en Galilea, Jesús se retira a la región de Tiro y Sidón. Y ojo, esto es territorio gentil. Es la tierra de donde venía Jezabel en el Antiguo Testamento. Uy, un territorio bastante oscuro, teológicamente hablando. Exactamente. Era el epicentro histórico del culto a Baal. Era un lugar que representaba, digamos, la enemistad más profunda contra el Dios de Israel. Y en medio de ese territorio, una mujer cananea, una pagana absoluta a los ojos de los fariseos, sale al encuentro de Jesús. Gritando por su hija demonizada. Ajá, gritando por misericordia. Y ella no tiene la ley de Moisés, no tiene el linaje de Abraham, no pertenece al pacto de ninguna manera. Si aplicamos la lógica farisea que acabas de explicar, ella es la encarnación misma de la impureza. Sin duda, sería intocable para ellos. Y, sin embargo, Jesús termina dándole a ella lo que le niega a los líderes religiosos. Para mí ahí es donde radica el verdadero peso del capítulo. Demuestra que la misericordia responde a una necesidad reconocida, no a un historial de buena conducta. Interesante contraste. El fariseo reclama derechos basándose en su currículum religioso, pero la mujer súplica gracia reconociendo que no tiene ningún mérito propio. Dices que el foco es la gracia y suena muy bonito, pero, a ver, yo veo un juicio severo operando antes de que esa gracia sea extendida. Creo que no podemos romantizar la interacción entre Jesús y esta mujer. ¿Romantizar? Yo no lo llamaría así. Bueno, piénsalo. Si lees el texto de cerca, la actitud inicial de Jesús es profundamente incómoda. Versículo 23, cito textual. Pero Jesús no le respondió palabra, la ignora por completo. Y cuando los discípulos le piden que la despida, él les dice, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces te pregunto, si el mensaje es una gracia inclusiva y universal, que rompe fronteras, ¿por qué el Salvador le cierra la puerta en la cara basándose en su origen étnico? Es que no le está cerrando la puerta. Parece que sí. Yo te sugiero que Jesús está usando la misma lupa de la depravación humana que usó con los fariseos. La está llevando al punto cero, despojándola de cualquier pretensión de que ella merece ser escuchada por algún tipo de derecho. Mira, discrepo totalmente con la idea de que esto sea un juicio severo o un rechazo. El silencio prolongado de Jesús no es indiferencia, es una prueba deliberada. Es casi como un diálogo socrático llevado al extremo. Un diálogo socrático a base de silencio. Sí, porque Jesús sabe lo que hay en el corazón de ella. Él sabe a lo que fue a Tiro y Sidón en primer lugar. El problema ahí no es Jesús, son los discípulos. Ellos le dicen, despídela, pues da voces tras nosotros. Claro, querían deshacerse de ella. A ellos les molesta la incomodidad social. Ven a una mujer desesperada como un simple ruido molesto. El silencio de Jesús, fíjate, está diseñado para extraer y exhibir la fe de ella frente a los prejuicios ciegos de sus propios discípulos. Pero, ¿cómo justificas la analogía que usa después? Digo, le dice literalmente, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso aquí y en cualquier época suena como un insulto bastante directo. Espera.
y ahí es justo donde el idioma original cambia toda la perspectiva. En griego, la palabra que Jesús usa no es el término despectivo para los perros callejeros y carroñeros que los judíos usaban como insulto. ¿Te refieres a la distinción etimológica? Ajá, usa la palabra cunaria, que se refiere a los perritos domésticos, los cachorros que están dentro de la casa. Jesús le está planteando una analogía doméstica. Es como decirle, en el orden de la casa, los hijos comen primero. Ya veo. El orden pactual. Exacto, no es xenofobia. Es el orden del plan redentor. Primero a los judíos, luego a los gentiles. Él le lanza este aparente obstáculo para ver cómo responde. Y ella, con una brillantez asombrosa, atrapa la metáfora y argumenta desde ahí. Puedes llamarlo un diminutivo afectuoso si quieres, pero seamos honestos. A los oídos de cualquier gentil de esa época, la barrera seguía estando ahí. Jesús seguía marcando una línea divisoria muy clara sobre quién se sienta a la mesa como hijo y quién está en el piso. Bueno, sí, la distinción de pacto existía. Y aquí es donde nuestras lecturas chocan de frente. Tú ves a Jesús atrayendo su fe como un maestro socrático. Yo veo a Jesús comprobando si ella realmente acepta su condición de total indignidad. Y esto nos conecta directamente con el principio del capítulo que mencioné antes. A ver, explícame esa conexión. Los fariseos demandaban respeto. Demandaban los primeros asientos en la mesa basados en su limpieza ritual. En cambio, esta mujer dice, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿No ves que ella es la ilustración perfecta de lo que Jesús enseñó sobre el corazón? ¿En qué sentido ves esa conexión tan directa con los fariseos? En la enseñanza misma de lo que entra y lo que sale de la boca. A los fariseos les importaba excesivamente lo que entraba por su boca, que el pan estuviera ritualmente limpio, impecable. Claro, la externalidad. Pero a esta mujer no le importa en absoluto lo que entra por su boca. Está dispuesta a aceptar las obras, las migajas, la comida que cae de la mesa. Lo que realmente importa, y lo que Jesús elogia, es lo que sale de su corazón. ¡Wow! Ok, es un buen punto. En lugar de los malos pensamientos y el orgullo que salía del corazón de los líderes religiosos, del corazón de esta mujer brota una adoración pura y humilde. El texto dice que se postró ante él y le dijo, «Señor, socórreme». Sí, es una actitud de total rendición. Exacto. Esa es la evidencia innegable de un corazón transformado. Por eso insisto tanto en que la lección central y conectora de todo Mateo 15 es la condición interna del hombre. Debo admitir que esa conexión entre las migajas que entran a la boca y la adoración que sale del corazón es una manera fascinante de leerlo. Pero fíjate, creo que te estás enfocando tanto en el interior de la mujer que omites el objeto de su fe. El objeto de su fe. ¿Sí? Fíjate cómo lo llama desde el primer momento en que abre la boca. Ella grita, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí». Pensemos en la inmensa ironía de esto. Está usando un título mesiánico profundamente judío. Exacto. Una mujer pagana, sirofenicia, que vive en el antiguo centro del paganismo, reconoce a Jesús como el rey mesiánico prometido. Y los eruditos judíos no lo vieron. Mientras tanto, en Jerusalén, los fariseos que se saben las escrituras de memoria, que tienen a los profetas y la ley, no pueden ver al Mesías ni aunque lo tengan enfrente multiplicando panes. Es una ceguera espiritual terrible, ¿sí? Ella no apela a la tradición de los ancianos, ni intenta mostrar que tiene las manos limpias. Apela puramente a la identidad mesiánica de Jesús y a su compasión infinita. Está diciendo básicamente, no tengo lugar en tu pacto étnico, pero apelo a tu carácter bondadoso. El enfoque aquí no es solo lo oscuro que es el corazón humano, como tú dices, sino la abundancia inagotable de la gracia del amo que suple esa oscuridad. Bueno, no niego la abundancia de esa gracia de ninguna manera. Pero quiero presionar un poco sobre cómo entendemos los mecanismos de esta fe, porque aquí hay un peligro. A ver, ¿cuál peligro? Un error gravísimo que se comete al leer este pasaje es pensar que la persistencia de esta mujer doblegó la voluntad de Dios. Muchos enseñan este texto hoy en día como si la oración fuera, no sé, una máquina expendedora. Uy, sí, la teología transaccional. Exactamente. Como si metes suficientes monedas de insistencia,
Si lloras lo suficiente y aguantas los insultos, eventualmente la máquina te dará el milagro que exiges. Teológicamente hablando, sabemos que no podemos forzar la mano del Creador con nuestras acciones. Definitivamente no es una transacción mercantil. Estoy completamente de acuerdo contigo ahí. Mi argumento es que esa perseverancia no crea el milagro. Más bien, la perseverancia revela una fe que ya le ha sido dada por gracia. Desde una perspectiva de la soberanía divina, ella puede soportar el silencio y el aparente rechazo porque Dios ya ha obrado en ella la capacidad de creer. Es la fe como don. Sí, ella persiste porque su fe es real, no persevera para intentar hacerla real. El silencio de Jesús demuestra que la verdadera fe soporta la negativa porque, a diferencia de los fariseos, ella no confía en sus propios méritos y no tiene otro lugar a donde ir. Ujú. Es la completa bancarrota espiritual clamando al único proveedor. Te aseguro que si ella hubiera confiado en sí misma un 1%, se habría ofendido con lo de los perrillos y se habría marchado indignada. Fíjate, y en ese punto nuestras posturas no solo chocan, sino que se complementan de una forma brillante. ¿Tú crees? Sí, porque estoy de acuerdo en que su fe no manipula a Dios, pero fíjate cómo esto subraya la grandeza de la misericordia que yo defiendo. Quiero que pensemos un momento en la experiencia del silencio divino, porque es algo profundamente humano y muy real para la audiencia. Claro, es algo con lo que todos lidiamos. ¿Cuántos oyentes hoy están atravesando un cielo de bronce, digamos? Llevan meses, tal vez años, orando por la salud de un hijo, por una crisis matrimonial, y parece que Dios, al igual que en el versículo 23, no responde palabra. Es agonizante, sí. Es una de las pruebas más difíciles para cualquier creyente. Sentir que quien tiene el poder absoluto de solucionar tu vida te está ignorando. Y cuando experimentamos ese silencio tan pesado, el instinto de nuestra naturaleza caída es indignarnos. Empezamos a exigir: yo he ofrendado, yo asisto a las reuniones, yo no le hago mal a nadie, ¿por qué me tratas así? Nos convertimos en fariseos. Exactamente. De repente nos convertimos en el fariseo del inicio del capítulo, exigiendo derechos por nuestras supuestas manos limpias. Pero la gracia siempre ofende al orgullo. Siempre. Es inevitable. Cuando Jesús le dice a la mujer la frase de los perrillos, si un fariseo hubiera estado en su lugar se habría marchado furioso, ofendido en su dignidad religiosa. Esta mujer se queda porque tiene las manos completamente vacías. Y cuando Jesús le dice: «Oh mujer, grande es tu fe», no está aplaudiendo su terquedad humana, ¿sabes? Está reconociendo una fe que descansa entera y exclusivamente en la misericordia. La fe no es el pago por el milagro, es la mano vacía que recibe un regalo inmerecido. Bueno, fíjate que la analogía de las manos vacías es literalmente la conclusión lógica de mi argumento inicial. A ver. Los fariseos se acercaron a Jesús con las manos llenas. Estaban llenas de sus tradiciones, llenas de ritos de purificación y, sobre todo, llenas de arrogancia moral. Como sentían que ya estaban limpios por fuera, no tenían espacio en sus manos para recibir a Cristo. No buscaban a un salvador, buscaban un trofeo. Exacto. No querían sanidad, querían validación de su sistema. Y ese es el peligro inmenso de leer la Biblia de manera superficial. Si no pasas por los versículos 8 al 19, si no reconoces, como dice el texto, que de tu corazón salen los peores engaños, nunca estarás dispuesto a suplicar por migajas. Terminarás ofendiéndote con el Evangelio porque el Evangelio asume desde el principio que estás espiritualmente quebrado. Esa ofensa es inevitable para quien no ve su propia condición, estoy de acuerdo. Y por eso, aunque tú enfatizas la enfermedad y yo enfatizo la medicina, creo que Mateo 15 exige ambas cosas de nosotros. Son dos caras de la misma moneda. Nos quita de un golpe el pedestal de la religión externa y nos aterrizan en el polvo de Tiro y Sidón, mostrándonos que el único terreno firme frente a Dios es la pura gracia. No importa tu genealogía ni qué tan sucio haya sido tu pasado. Al pie de la cruz, el terreno está parejo para todos. Definitivamente. Llegamos entonces a un punto de convergencia muy claro en nuestro análisis de hoy. Limpiar la vasija por fuera mientras el interior sigue siendo un desastre moral es trágicamente la tendencia natural de todo ser humano. Es mucho más fácil lavar nuestras manos ceremoniales frente a los demás que mortificar el orgullo y el egoísmo que habitan en nuestro pecho. Así es. Y también coincidimos en que cuando el silencio de Dios nos golpea en nuestra propia vida, ese silencio no es una prueba de su ausencia ni de su crueldad. Jamás.
A menudo es el horno donde nuestra fe demuestra de qué está hecha. Va quemando nuestras exigencias infantiles de mérito y dejándonos con la convicción de que dependemos absolutamente de su misericordia. Esa es una verdad momental que necesitamos asimilar diariamente. Y por eso, a todos los que nos escuchan, los animamos fervientemente a que no se queden solo con nuestra conversación de hoy. Vayan al texto ustedes mismos. Sí, estudien la fuente. Abran Mateo 15 esta semana y léanlo completo, desde el primer versículo hasta el final. Fíjense en los contrastes. Observen las preguntas incisivas que hace Jesús a los expertos de la ley y luego sientan el peso de su silencio frente a la mujer cananea. Y mientras lo leen, cuestionen su propia forma de acercarse al Creador. O sea, ¿qué sistema están utilizando realmente cuando oran? Excelente pregunta. ¿Están presentando un currículum de todo lo bueno que han hecho en la semana? ¿O se acercan reconociendo que todo lo que reciben es pura gracia? Queremos saber qué piensan sobre este debate, así que dejen sus reflexiones en los comentarios de la plataforma. Este espacio se alimenta de escuchar cómo estas verdades aterrizan en su vida real. Así es, nos encanta leerlos. Y bueno, los dejamos con esto, regresando al espejo de doble fondo que mencionamos al inicio. Cuando evalúas tu propia vida espiritual hoy frente a Dios, ¿estás confiando en secreto en el meticuloso lavado de tus manos, en las apariencias y en lo que dirán los demás? Oh. ¿O estás dispuesto a soltar tus pretensiones, acercarte con las manos vacías y descansar en la gracia del Salvador? Piénsenlo profundamente. Gracias por acompañarnos en The Debate. Hasta la próxima.